Buenas noches, soy Joel Alarcón, estudiante de Senati del ciclo 2021-10. Hoy voy a presentar mi actividad entregable correspondiente al curso de Física y Química, el cual está a cargo del instructor Chamorro Abreu Luis Enrique. Estimado aprendiz, en este momento usted es parte del equipo de colaboradores de la minera Inti S.A. Es una empresa peruana que ha mantenido su firme compromiso en el cuidado del medio ambiente, apoyo social a las poblaciones cercanas y velar por la seguridad de sus colaboradores. De esta manera poder generar un desarrollo sostenible que impacta de manera positiva el futuro de nuestro país. Se le asignan tareas que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. La situación 1 es la siguiente. Se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Este es el pozo de unos 150 metros de profundidad, del cual se desea extraer 900 litros cada 3 minutos y se le asigna la siguiente tarea. Calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y en caballos fuerza. Entonces vamos a empezar a definir qué es potencia. Tenemos que potencia es igual al trabajo que se realiza o a la rapidez con la que se realiza un trabajo. O también podemos definir a potencia como la energía que se transmite por cada unidad de tiempo. Para este interrogante vamos a considerar la segunda definición, el cual nos dice que la potencia es igual a la energía que se transmite por cada unidad de tiempo. En este caso la energía es la potencia gravitatoria, el cual es igual a la masa por la gravedad por la altura entre el tiempo, para la potencia. Esta es la forma en la que vamos a calcular la potencia en este caso. Entonces, vamos considerando lo siguiente, que un litro es igual a un kilogramo. En este caso, como deseamos extraer 900 litros, va a ser igual a extraer 900 kilogramos. El tiempo en segundos, por factor de conversión, 180 segundos. También, para expresar la potencia en caballos vapor, vamos a establecer lo siguiente. Antes vamos a mencionar que la unidad de medida de la potencia en el sistema internacional es igual a watts. Entonces, para expresar la potencia de caballos vapor de watts a caballos vapor, consideramos que un watt es igual a 0,013605 caballos vapor. Y para expresar la potencia de watts a caballos fuerza, debemos considerar que 746 watts es igual a un caballo fuerza. Ahora, calculamos la potencia. Como sabíamos, era igual a la masa por la gravedad por la altura entre el tiempo. Reemplazamos masa, 900, la gravedad 10, la altura 150, el tiempo 180. Operamos esto y obtenemos que la potencia es igual a 7500 watts. Ahora, vamos a expresar la potencia en caballos vapor. Como sabemos, un watt es igual a 0,013605 caballos vapor. 7500 watts, ¿a cuánto equivale en caballos vapor? No sabemos. Entonces, operamos esta regla de 3 simple, operamos en X, multiplicamos en X e igualamos y obtenemos que la potencia en caballos vapor es igual a 10,2375. Ahora, expresamos la potencia en caballos fuerza. 746 watts es igual a un caballo de fuerza. 7500 watts, ¿a cuánto equivale? Análogamente al proceso anterior, multiplicamos en X e igualamos y obtenemos que la potencia en caballos fuerza es igual a 10,054. Ahora, no se nos dice, teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Bueno, para llegar a definir o explicar qué es eficiencia, vamos a partir de esta imagen en la cual tenemos un motor, el cual está recibiendo una potencia, que será la potencia entregada. Este motor, durante el proceso, experimenta una fricción interna, por lo cual va a emitir o va a disipar una potencia térmica, que sería parte de la potencia entregada. Y finalmente, tendríamos la potencia útil, que es la que se aprovecha. Entonces, decimos que la potencia entregada es igual a la potencia útil más la potencia disipada, que sería la potencia perdida en todo caso. Entonces,
Ahora, aquí entra a tallar lo que es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es aquel parámetro que nos permite comparar la potencia útil y la potencia entregada. Entonces, la eficiencia se calcula de la siguiente manera. La potencia útil entre la potencia entregada por el 100%. Mayormente la eficiencia se expresa en el porcentaje. Como podemos ver en esta parte de acá, o en este caso en la suma de acá, la potencia útil es una parte de la potencia entregada. Por lo cual nos atrevemos a decir que la eficiencia jamás llegará a tener un valor del 100%. La razón es muy simple, de que la potencia útil no es igual a la potencia entregada, porque en el proceso la potencia entregada se pierde mediante la potencia térmica y solo parte de ella es aprovechada con un objetivo que sería la potencia útil. Situación 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa de 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se le solicita lo siguiente. Bueno, se nos pide calcular si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, el pistón A es este de acá, tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar al camión? Primero, vamos a empezar por lo que se nos pide. Nos dice, ¿qué fuerza mínima es la que se debe aplicar en el pistón A? O sea, en este caso le hemos puesto la fuerza 1. ¿Qué es la fuerza que se va a aplicar en el pistón A? ¿Qué fuerza mínima se debe aplicar en el pistón A para que se pueda levantar a este camión que está ubicado en el pistón B? Entonces, vamos a considerar lo siguiente, o vamos a empezar por la consideración de que cómo se calcula la presión para luego ir deslogando y poder calcular esta fuerza que se nos está pidiendo. Empezamos. La presión se calcula como la fuerza entre el área. Su unidad en el sistema internacional es el pascal. Para esto vamos a hacer algunas consideraciones, como la de 1,8 toneladas igual a 1800 kilogramos por factor de conversión. El radio del pistón B, como tenemos de dato, es 1 metro. El radio del pistón A, como se nos menciona aquí, es de 2,20 centímetros. Para llevándolo a metros sería 0,2 metros. Para esto vamos a usar el principio de Pascal, el cual nos dice que la presión dentro de un recipiente cerrado es igual en todas las direcciones. En este caso vamos a decir que la presión en el pistón A va a ser igual a la presión en el pistón B. Ese sería el principio de Pascal. Ahora, la interrogante nos dice qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar al camión. Como podemos ver, en el pistón A se aplica la fuerza 1. Este se transmite mediante el fluido y llega al pistón B mediante la fuerza 2. Ahora, esta fuerza 2, para poder levantar al camión, debe ser mayor que la fuerza de gravedad que actúa sobre el camión. Entonces, calculamos la fuerza de gravedad, que sería la masa por la gravedad. La masa del camión, 1800 por la gravedad, en este caso 10. La fuerza de gravedad sería igual a 18.000 newtons. Entonces, para nosotros poder levantar a este camión, la fuerza 2 tiene que ser mayor que la fuerza de gravedad. Entonces, para poder levantar el camión, como ya habíamos dicho, la fuerza 2, esta fuerza 2 de aquí, que actúa sobre el pistón B, tiene que ser mayor a la fuerza de gravedad. Entonces, dejamos este a un lado por el momento y volvemos al principio de Pascal, el cual nos decía que la presión en un recipiente cerrado es igual en todas las direcciones. Entonces, la presión en el pistón A va a ser igual a la presión en el pistón B. ¿Cómo se calcula la presión? Fuerza entre área. Presión en el pistón A, la fuerza 1, que es la que actúa en el pistón A, sobre el área del pistón A. Y la presión en el pistón B sería la fuerza 2, que actúa sobre el pistón B, entre el área del pistón B. Hay que resaltar que los pistones tienen forma de circunferencia, o son círculos, en todo caso. Bueno,
Vamos a despejar la fuerza 2 para, para luego reemplazarla en esta relación que hemos establecido acá, que la fuerza 2 es mayor a la fuerza de gravedad. Entonces, despejando la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por el área del pistón B entre el área del pistón A. Esta idea, la fuerza 2 la reemplazamos acá, en esta parte de acá. Ahora, vamos a hallar, como ya habíamos dicho, los pistones tienen forma de circunferencia. Hallamos el área del círculo, que sería igual a pi r cuadrado. Para hallar el área del pistón A, el radio es igual a 0,2 metros. Reemplazamos en esta ecuación y obtenemos que el área del pistón A es igual a 4 por 10 a la menos 2 pi metros cuadrados. Análogamente a ese proceso, para el pistón B también, el área del pistón B es igual a pi r cuadrado. El radio en este caso, 1 metro. Operando, tenemos que el área del pistón B es igual a pi metros cuadrados. Tenemos ya los valores de las áreas y los reemplazamos en esta parte de acá. El área del pistón B, pi. El área del pistón A, 4 por 10 a la menos 2 pi. Operando ello, obtenemos que la fuerza 1, ya habíamos mencionado antes que la fuerza 2 tiene que ser mayor a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad era 18.000 newtons. Entonces, operando ello, en esta parte, obtenemos que la fuerza 1 tiene que ser mayor a 720 newtons. Entonces, como nos dice qué fuerza mínima se debe aplicar al pistón A, entonces la fuerza mínima que se le debe aplicar al pistón A, o sea, la fuerza 1, debe tener un valor mínimo de 721 newtons. Ahora, es lo que ya tenemos la primera pregunta resuelta. La fuerza aplicada, la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A para poder levantar el camión es igual a 721 newtons. Ahora, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Bueno, del principio de Pascal tenemos que la presión en el pistón A va a ser igual a la presión en el pistón B. Entonces, calculamos la presión en el pistón A. La fuerza 1, como ya sabíamos, la acabamos de hallar acá, va a ser igual a 721. El área del pistón A es 4 por 10 a la menos 2 pi. Para esta operación vamos a considerar a pi igual a 3,14. La presión en el pistón A va a ser igual a 5.740,45 pascal. Y del principio de Pascal tenemos que la presión en el pistón A va a ser igual a la presión en el pistón B. Y como en este caso hemos operado y es real, hemos llegado a la conclusión de que la presión en el pistón A es igual a la presión en el pistón B. Y tienen los mismos valores numéricos, 5.740,45 pascal para cada caso. 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Ahora, ¿qué pasaría si duplicamos la medida del radio del pistón B? Bueno, ya hemos considerado el principio de Pascal, el cual decía, ¿no?, que en un recipiente cerrado la presión es igual en todas las direcciones. También habíamos dicho que la fuerza 2, esta fuerza de acá, tiene que ser mayor a la fuerza de gravedad, que tiene un valor de 18.000 newtons. Entonces, volvemos acá. Nos dice que ahora el área debido a que no se ha alterado el valor del radio del pistón A, sigue siendo el mismo. El área del pistón A es igual a 4 por 10 a la menos 2 pi metros cuadrados. Pero en este caso nos dice que duplicamos la medida del radio del pistón B. Inicialmente era 1, ahora el radio va a ser 2 metros. Entonces, hallando el nuevo área sería pi r cuadrado. Operando ello, obtenemos que el área del pistón B es igual a 4 pi metros cuadrados. Ya habíamos establecido esta relación. Reemplazamos valores. El área del pistón B, 4 pi. El área del pistón A, 4 por 10 a la menos 2 pi. Operando ello, obtenemos que la fuerza 1 es mayor que 180. Pero nos dice, ¿cuál es la fuerza mínima? Entonces la fuerza mínima para poder levantar el camión es igual a 181 newtons. Continuando, nos dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A?
Y también nos dice cuál es la presión ejercida en el pistón B. Del principio de Pascal sabíamos que la presión en el pistón A era igual a la presión en el pistón B. Ahora, inicialmente lo habíamos comprobado hallando la presión en el pistón A. Ahora vamos a utilizar esta idea, pero vamos a hallar la presión en el pistón B para ver si se cumple esta analogía. Entonces, como sabemos, la fuerza 2, habíamos establecido acá que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 entre el área del pistón B, la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por el área del pistón B entre el área del pistón A. Entonces, la fuerza 2, fuerza 1, habíamos hallado el valor ahorita, que es de 181 newtons. El área del pistón B, que es 4pi. El área del pistón A, 4 por 10 a la menos 2 pi. Operando ello, obtenemos que la fuerza 2 es igual a 18.100 newtons. Ahora, para hallar la presión en el pistón B es igual a la fuerza 2, que acabamos de hallar, 18.100 newtons, entre el área del pistón B, que es 4pi. Operando ello y considerando a pi como 3,14, obtenemos que la presión en el pistón B es igual a 1441, 0,8 pascal. Y si hacemos la misma operación para el pistón A, obtenemos también que la presión en el pistón A es igual a 1441, 0,8 pascal, a lo que hace alusión al cumplimiento del principio de Pascal. 3. Las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? Directamente proporcionales, inversamente proporcionales. Bueno, vamos a usar para este caso, para explicar, vamos a usar la herramienta aritmética, en el cual, en el tema de magnitudes proporcionales, sabíamos que si dos magnitudes se multiplican, son inversamente proporcionales, y si dos magnitudes se dividen, son directamente proporcionales. Entonces, partimos de que si tenemos, claro, sabíamos que presión es igual a fuerza entre área. ¿Qué pasaría si pasamos a fuerza, que está multiplicando al otro lado, a dividir? Sería presión entre fuerza. Entonces, recordando la aritmética, si dos magnitudes se dividen, son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que dos magnitudes sean directamente proporcionales? Que si una aumenta, la otra también lo hace. Y si una disminuye, la otra también lo hace en la misma proporción. Entonces, partiendo de ello, tenemos que la presión es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Mientras más fuerza le ejerzamos a un chinche, este se incrustará con mayor facilidad, porque habrá una mayor presión de por medio. Y la misma analogía, si usamos una fuerza menor, la presión será menor. A lo que hacíamos alusión, ¿no? De que si una aumenta, la otra también, y si una disminuye, la otra también. Ahora, otra vez usando la herramienta aritmética, si dos magnitudes se multiplican, son inversamente proporcionales. ¿Qué pasa si al área que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar? Sería presión por área. Estas dos magnitudes nos dan a entender en la aritmética que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Cuando se desea aumentar la presión, basta con disminuir la superficie de contacto. Como podemos ver, aumentamos la presión, ¿cómo? Disminuyendo la superficie de contacto. Una aumenta, la otra disminuye, inversamente proporcionales. Ejemplo de esto tenemos la aguja de una jeringa, ¿no? Que se incrusta rápidamente, ya que tiene un área de contacto muy pequeñito. Ahora, otro ejemplo. Cuando se desea disminuir la presión, basta con aumentar la superficie de contacto. Esta vez disminuimos la presión y aumenta el área. Disminuimos una y aumenta la otra. Ejemplo de esto tenemos a las orugas de un tractor al pasar por terrenos pantanosos. Como podemos ver, las orugas tienen una gran superficie de contacto, lo cual no permite su hundimiento al pasar por terrenos pantanosos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Buenas noches.